La Voz del Derecho presenta Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates constitucionales. Cordialísimo saludo para todos los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho, tanto en Colombia como en el mundo. Debates constitucionales. En esta oportunidad sobre la reciente sentencia de la Corte Constitucional, la número C-481 de 2019, del 16 de octubre, mediante la cual fue declarada inexequible en su mayor parte, porque algunos artículos ya no estaban vigentes, entonces respecto de ellos hubo inhibición, pero en su mayor parte la ley 1943 de 2018 fue declarada inexequible, por la cual se expidieron normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictaron otras disposiciones. Conocida esa ley, que en realidad es una reforma tributaria, como ley de financiamiento. La Corte, repito, se inhibió, esto es, no decidió sobre algunos artículos que ya habían perdido vigencia, la conocida sustracción de materia, y declaró inexequibles los demás artículos de la Ley 1943 de 2018, aunque la inexequibilidad fue diferida. Vale decir, a partir del 1 de enero de 2020, la ley será inexequible. Mientras tanto, será exequible. Ahora examinaremos eso desde una perspectiva constitucional completamente objetiva, pero también vamos a ver los aspectos económicos de esta decisión, el proyecto de ley que ha puesto el gobierno a consideración del Congreso, sus consecuencias y otros temas aledaños que tienen que ver con el manejo de la economía. Presentamos un saludo a nuestros panelistas. Está la doctora Dione Alexandra Cruz. Bienvenida, doctora Dione. Muchas gracias, doctor José Gregorio. Un gusto estar con ustedes. Está también con nosotros el doctor Juan Manuel Charria Segura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana y autor de varios libros en materia constitucional. Doctor Charria, bienvenido, muchas gracias. Pues muy buenos días, doctor José Gregorio, para usted, muy amable por la invitación, como siempre, muy contento de estar aquí en La Voz del Derecho, y lo mismo para mis contertulios, también un saludo muy especial y para la amable audiencia. Bueno, el doctor Luis Alberto Ávila, bien conocido de todos ustedes, nos va a ayudar con la perspectiva económica. Doctor Luis Alberto, un saludo cordialísimo. Muchas gracias por estar en La Voz del Derecho. Doctor José Gregorio, muy buenos días, y a la audiencia de La Voz del Derecho tengan un buen día. Bueno, yo quiero comenzar con el doctor Ávila precisamente. ¿Cuál es el contenido en gran resumen de la ley de financiamiento? Es una reforma tributaria, ¿no es cierto? ¿Y por qué se consideró por muchos tan grave que la Corte declarara la inexequibilidad? En primera instancia, no hay tal gravedad. O sea, la ley de financiamiento, ya lo han dicho, calificadas. No va a haber catástrofes. No hay catástrofes. Colombia tiene un estatuto tributario. Además, Colombia cada 2 años hace reformas tributarias. Eso significaría que tendríamos una inestabilidad jurídica. Entonces no la hay, porque ya inclusive los empresarios, las multinacionales se han adaptado que Colombia cada 2 años hace reforma tributaria, porque no hemos sido capaces de hacer una reforma estructural que permita pues eficiencia, progresividad, equidad. Eso no se ha dado en Colombia, y especialmente este gobierno, ¿por qué la llamó ley de financiamiento? Porque buscaba tapar un hueco fiscal. O sea, le hacía falta 14 billones en el presupuesto y los estaba buscando. Pero no los busca de la mejor manera porque genera otro hueco fiscal. O sea, le hace, o por lo menos en la ley de financiamiento, estableció unas exenciones para las multinacionales y para las grandes empresas, que eso les representa 10 billones, 9 billones y medio aproximadamente, 9 billones, 9.000 millones de millones, que son en exenciones. Entonces no iba a recuperar. En el año se está dando 1 billón de déficit en esa reforma tributaria. O sea, y al 2020, 2021, los ingresos de la nación se van a caer, porque obviamente está
quitándole impuestos a las multinacionales dentro de ese marco general de Estados Unidos que es con una teoría falsa que al quitarle impuestos a los empresarios se genera más inversión y más empleo. Eso no se ha demostrado científicamente. Bueno, doctor Juan Manuel Charria, desde el punto de vista constitucional, para que nuestros oyentes y seguidores lo entiendan de manera sencilla, ocurrió que en el trámite que se dio al proyecto de ley en el Congreso, como el gobierno estaba empeñado en el tema de las objeciones presidenciales, recordémoslo, respecto a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, y el Congreso también, se distrajeron en eso y ya llegó a última hora, el proyecto no fue publicado en la Cámara de Representantes y por lo tanto la Cámara tuvo que votar lo mismo que había aprobado el Senado. Ese es un vicio ostensible de inconstitucionalidad. ¿Cómo lo ve usted, doctor Juan Manuel? Pues, doctor José Gregorio, pues digamos que de acuerdo con el comunicado de prensa, porque como lo hemos dicho en varios programas, lamentablemente a veces nos toca hablar sobre un comunicado y no sobre la sentencia, que sería lo deseable. Además, yo creo que esta sentencia se va a demorar un buen tiempo en que la Corte la publique, lo cual pues ya de per se es un hecho que limita hacer un análisis que uno quisiese hacer sobre pues todo este tema. Pero pues ateniéndonos al comunicado de prensa, que es lo que tenemos, pues evidentemente se incumple, de acuerdo con la Corte, el principio de publicidad, que obviamente pues es un trámite que está pues en la Constitución. Recordemos el artículo 57 y siguientes habla de cómo se debe hacer el trámite parlamentario de las leyes, ¿no? Y pues en la Ley Quinta de 1992. Lo que sí me sorprende un poco aquí es que la Corte pues como que un poco es muy rigurosa en materia del trámite, en el análisis de constitucionalidad en esta materia, y como contradiciendo su propia postura en otros trámites, en otras leyes, en donde ha sido flexible. Entonces, un poco como que la Corte, bueno, si vamos a ser rigurosos en el control de constitucionalidad, en el trámite parlamentario, pues que lo seamos en todos los proyectos de ley. Seámoslo siempre, claro. Independientemente de la materia de que se trate, si es de paz, si es de tributarios, económicos, laborales, lo que fuese, pues seamos rigurosos. Pero uno ve que la Corte a veces, en este caso, pues hizo un control riguroso y si efectivamente se había violado el principio de publicidad, pues no había nada que hacer. Claro, había un vicio tenía que declarar la inexequibilidad. Claro. Por error en el trámite parlamentario y un error pues insubsanable, porque a veces la Corte divide, recuerde, doctor José Gregorio, entre vicios subsanables e insubsanables. Aquí la Corte consideró que era insubsanable, en otras providencias lo ha considerado que es subsanable. Entonces pues uno allí entramos en una materia un poco como que, digamos, uno a veces y se sorprende con las posturas de la Corte, porque no sé si hay un contenido detrás de algunos magistrados, entre otras cosas, porque si ustedes ven la votación 6-3, y el bloque 6-3 ya está claro quiénes son los 6 magistrados. ¿Y quiénes son los 3? Y quiénes son los 3, ¿no? Entonces, pues digamos que lo que uno no desearía es que estos fallos se le adicionaron un componente político, lo cual no debería ser, siendo ellos jueces constitucionales como tal, deben fallar para proteger y salvaguardar la Constitución política en los estrictos y precisos términos que ella señala en el artículo 241, que está muy claro. Es decir, fallar en derecho como corresponde. Entonces, pues, si aquí había si había un vicio insusanable, pues la Corte no le quedaba más remedio que declarar la inexequibilidad de la ley 1943 por falla, pues por vicios insubsanables de trámite. Uno lo que sí, insisto, digamos, viendo con otros fallos, que no es del caso mencionar de otros temas, es que en esos otros temas o en otras sentencias la Corte ha sido un poco más flexible y aquí sí fue pues un control riguroso y bueno, entonces uno ahí como que, uno dice, bueno, vamos, como le digo, todo ese rigor, o la Corte ejerce un control riguroso sobre todos los trámites, o entonces un control flexible sobre todos los trámites, ¿no? Sí, debe haber una coherencia, creo. Una coherencia mínima en los fallos de la Corte Constitucional. Ahora, más adelante, sí, señor, vamos a regresar con usted para analizar
el tema relacionado con los efectos. El fallo diferido en el tiempo, sí. porque eso tiene sus bemoles, Sí. más aún cuando hay fallos posteriores sobre ciertos artículos Sí, señor. de la misma ley. Pero Correcto. quiero venir a hablar con la doctora Dione Alexandra Cruz. Ella es politóloga. Entonces, desde el punto de vista del manejo del Estado, desde el punto de vista de la politología y de la relación que tiene que existir entre los poderes, me ha preocupado algo, doctora Dione, el hecho de que se haya pretendido incidir, independientemente de lo que acaba de manifestar el doctor Juan Manuel, pero se pretendió incidir desde el gobierno, con voces de ministros, desde entidades privadas, desde gremios, sobre la decisión de la Corte, como pretendiendo asustar a los magistrados. Cuidado, si ustedes declaran inexequible la ley de financiamiento, va a haber grandes catástrofes, ya decía el doctor Ávila que no las va a haber, y durante 10 años vamos a tener una crisis en la economía, no sé cuántos billones vamos a perder. ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista de las relaciones que tienen que darse entre quienes administran en una democracia distintos aspectos de la función pública? Claro, es una preocupación válida, doctor José Gregorio, porque recordemos que uno de los baluartes de las democracias modernas es el principio de separación de poderes. ¿Cómo se moldea el principio de separación de poderes? Pues bastaron muchos siglos, muchos años, muchos pensadores, todos los pensadores, los grandes filósofos liberales, desde Hobbes, pasando por Locke, por desde Rousseau, Aristóteles, yo voy y más por atrás, supuesto, desde con Aristóteles. los griegos, Claro. claramente. Claro. Y todos estos personajes fueron a moldear eso que conocemos como ese principio de separación de poderes. Para quienes nos escuchan y nos siguen, pues es muy importante reconocer cuál es la órbita de actuación, cuál es la competencia misional que tiene cada uno de los poderes y cómo debe haber unos pesos y contrapesos, decían los teóricos de la separación de poderes. Ninguno puede tener más poder que el otro porque se nos empieza a desbalancear precisamente ese equilibrio que tiene que ser perfecto. Entonces, por supuesto que este tipo de intromisiones o presiones indebidas no son sanas, pero lo principal que quisiera yo comentar, doctor José Gregorio, para el debate es cuál es la finalidad de nuestro Estado. Para todos los poderes públicos, para el Ejecutivo, para el Legislativo, para el Judicial, y no solamente para las instituciones, para la ciudadanía, para las organizaciones, para la academia, para los medios de comunicación, porque el Estado somos todos. Entonces, nuestro Estado es un El Estado no es el aparato estatal, son cosas distintas. Correcto, doctor José Gregorio. Y es muy importante recordar lo que nos dice la Constitución en materia económica. ¿A qué tenemos que apuntar los colombianos, empresarios, multinacionales que hacen presencia en nuestro territorio? Claro que sí, pero ellas están sujetas a las normas constitucionales, Claro, a las leyes que tenemos vigentes, Así es. doctor José Gregorio. Entonces, observemos qué nos dice el título 12 del régimen económico y de la hacienda pública en su artículo 334. La Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social será prioritario. ¿Cómo entendemos eso, queridos oyentes y audiencia? El gasto destinado a salud, a educación, a servicios públicos, a conectividad terrestre, pero también digital, al desarrollo de nuestro campo colombiano, de nuestro agro. Todo eso es gasto público social y en Colombia se supone que es prioritario. Y miren lo que dice, el Estado de manera especial intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar de manera progresiva que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos, también para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. ¿Por qué
establecemos este artículo constitucional? Porque esta es nuestra carta de navegación para todos los poderes públicos, para el empresariado, para el sector privado, para la academia. ¿Qué estamos haciendo los colombianos desde los años 90? Pues estamos muy lejos de estos planteamientos. Introducimos un modelo de desarrollo neoliberal que no está a la altura ni permite la plena garantía de los derechos fundamentales económicos, sociales, culturales, colectivos y del ambiente, y a eso nos vamos a referir en este programa. ¿Cómo lo vemos plasmado? ¿Qué está pasando con el régimen de regalías, doctor José Gregorio? ¿Qué está pasando con los anuncios de reforma pensional? ¿Qué ocurre en el frente laboral? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en materia de distribución de ingresos? La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que estuvo en Bogotá presentando su informe, no solamente está presionando sobre los temas laborales y pensionales, también está advirtiendo que Colombia, y lo dice la OCDE, es el país más inequitativo de América Latina. Tenemos ya el primer lugar en pero inequidad. quiere todavía más inequidad. Ahí hay paradojas grandes, claro. Pero que sí. vamos a hacer una pausa en el programa y regresamos con estos temas, porque yo también tengo mis reservas sobre ese artículo constitucional que acabas de leer, el 334, porque a ese artículo le introdujeron unos micos mediante el acto legislativo número 3 de 2011 y hablaron de la famosa sostenibilidad fiscal. Y entonces ese artículo realmente es una especie de Frankenstein, ¿no? En materia económica. Ya regresamos en La Voz del Derecho. Esta es La Voz del Derecho. Estamos de regreso en Debates Constitucionales en La Voz del Derecho. Nos acompaña ahora el doctor Enrique Saavedra Valdiri, a quien, como profesor de la materia de Derecho Constitucional en la Universidad Central, le queremos dar la bienvenida, pero preguntarle de una vez, ¿cómo ve la sentencia de la Corte Constitucional mediante la cual se declaró inexequible la ley de financiamiento? Bueno, un saludo muy especial para todos. Doctor José Gregorio, muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo siento que estas sentencias de la Corte, en mi entender, no ofrecen la polémica de otras donde se mete en el fondo del asunto, que ya es de reserva legislativa y es un proceso que parte de una construcción democrática. Aquí la inconstitucionalidad es por vicios de forma, que sí, efectivamente, en el tránsito legislativo es la labor de la Corte salvaguardar que el procedimiento legislativo se realice conforme a lo establecido en la Constitución y en la Ley Quinta. De manera que yo sí, en ese sentido, teniendo en cuenta los argumentos que han sido conocidos de este fallo, pues considero que si efectivamente no se dio aplicación al principio de consecutividad en los debates y de publicidad, pues la Corte Constitucional viene a llenar esa decisión constitucional de que no todo trámite que no cumple los requisitos de validez en el Congreso pueda avalarse más allá de su contenido, que ya hace parte, repito, del proceso democrático que le corresponde al Congreso. Frente a los efectos diferidos del fallo, también escuché unas críticas diciendo, pero ¿cómo va a ser si algo es constitucional, y si es inconstitucional, pues es inconstitucional? ¿Cómo así que va a ser desde el 1 de enero de 2020 inconstitucional y por ahora todavía no? Sí, aquí hemos formulado esa crítica, desde luego. Pero es que, doctor José Gregorio... A ver, yo quiero escuchar la opinión. Aquí hay plena libertad, ustedes saben, de opinión sobre los temas. Yo al respecto considero que las sentencias de la Corte, si bien tienen que pronunciarse sobre el procedimiento, la constitucionalidad del procedimiento, no pueden hacer un fallo que constituya un pánico económico, porque las condiciones cambian de una manera inadvertida para todos los agentes del mercado y para el propio Estado, que es el que necesita llenar ese hueco fiscal. Bueno, pero es que el pánico lo creó fue el Congreso cuando se equivocó en el trámite. Muy grave. No, la Corte tiene que cumplir con su función. A la Corte le corresponde dictaminar con efectos de cosa juzgada, como dice el artículo 243, si ese trámite se cumplió adecuadamente, y si no, tiene que declarar la inexequibilidad como lo hizo. Ahora, lo que pasa es que la responsabilidad por los errores que se cometieron
esa no se le puede trasladar a la Corte Constitucional. A mí me parece injusto que sean ahora los magistrados los responsables de ese que denomina el doctor Enrique Pánico económico. Pero, ¿usted estima que entonces el fallo de la Corte, desde ese punto de vista, se ajusta a la función de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución? ¿Cree, doctor Enrique? Pues es que aquí toca escoger, porque como usted lo dice bien, pues lo ideal es que el Congreso no se hubiera equivocado y realmente a uno le da vergüenza que unas personas que tienen los salarios que tienen y que se supone que son políticos profesionales y que tienen sus UTLs con asesores jurídicos, pues cometan esos errores. Pero ya cometido el error, hay que mirarnos en el panorama del posible fallo que se hubiera podido dictar. Y de todas maneras yo le digo, aquí hay un principio del Estado de buena fe, sí, de incompetencia, claro, del Congreso, pero de buena fe, y por lo tanto creo que no es el primer caso, y el doctor Luis Alberto pues también conoce otros más en los que hay impuestos que se han declarado ilegales o inconstitucionales, pero prima el principio de la buena fe, y por lo tanto si se dijera a los contribuyentes todo lo que se les cobró debe reembolsarlo el Estado, se crearía un estado de incertidumbre que tanto para el derecho como para el mercado crearía efectos más funestos que hacer un fallo donde se deje la constitucionalidad hasta el final del ejercicio fiscal. En el año 93, la Corte Constitucional, me correspondió ser ponente, declaró inexequibles varios artículos de la Ley Sexta de 1992 y declaró esa inexequibilidad. Esa ley era una reforma tributaria que establecía unos bonos BDSI, bonos que deberían ser adquiridos por los contribuyentes dentro del periodo fiscal correspondiente y tenían que pagar el valor de los bonos, los contribuyentes. La Corte Constitucional encontró que eso era inexequible y declaró la inexequibilidad y además ordenó que dentro de los 6 meses les tendrían que ser reintegrados esos valores a los contribuyentes, porque se había violado la Constitución. Fue un acto de justicia tributaria, ¿no? Porque esos bonos eran redimibles para años después, pero solamente redimibles mediante el pago de impuestos. Es decir, nunca les iban a devolver la plata a los contribuyentes. Los contribuyentes tenían que haber comprado los bonos y después, en lugar de que años después no les iban a reintegrar esos bonos, sino que eran para pagar impuestos. Mejor dicho, había un fraude por parte de la ley a los contribuyentes y se ordenó la devolución. Ese fue un fallo retroactivo, con carácter retroactivo, pero el fallo estaba fundado en el decreto 2067 del 91. En cambio, el fallo hacia el futuro, diferir hacia el futuro los efectos de la sentencia, eso no está previsto ni en la Constitución ni en el decreto 2067 del 91. Por primera vez se aplicó cuando se declaró la inexequibilidad del sistema UPAC mediante la sentencia C-700 de 1999. Allí salvamos el voto 2 magistrados, pero la mayoría, a pesar de que se declaraba la inexequibilidad del sistema UPAC y con un argumento muy parecido a este de la ley de financiamiento y a lo que acaba de manifestar el doctor Enrique, la Corte dijo no se puede causar ese impacto y por lo tanto sobrevive el UPAC durante 9 meses más. Y esos 9 meses sirvieron para crear otro monstruo que fue el sistema VR, como usted lo recuerda, doctor Ávila. Sí, señor, la unidad de valor real o la unidad para volver a robar. Sí, exactamente. Y afortunadamente la Corte alcanzó a regular. ¿No? Sí, afortunadamente la Corte después conoció sobre el sistema VR y estableció una serie de condicionamientos que devolvieron a los deudores una tranquilidad que les había quitado el sistema UPAC, ¿no? Yo nunca compartí esos fallos de la Corte mediante los cuales se proyectaba
una determinada sentencia de inexequibilidad hacia el futuro. Hace poco profirieron otra sentencia similar sobre la cacería deportiva y entonces dijeron que eso era inexequible, dijo la Corte, y eso es cierto, era inexequible. Pero a partir de un año más tarde, es decir, durante el año siguiente sigan con la cacería deportiva. Pero bueno, regresemos. ¿Cómo ve usted lo de los efectos diferidos, doctor Juan Manuel Charria? Pues, doctor José Gregorio, como ustedes lo acaban de señalar, esta tesis de los efectos diferidos de los fallos de la Corte viene desde la época en que usted estaba de magistrado. Digamos, es una tesis... Con salvamento de voto. Con salvamento de voto, claro. Digamos que fue una tesis que acogió la Corte, señalando incluso que ella era la única que podía dar los efectos hacia el futuro o retroactivos a sus sentencias. Recordar allí todo un par de sentencias también importantes, la C-113 del 93 y la C-37 del 96, por la cual esta última, la Corte revisó el proyecto de ley estatutaria de la Administración de Justicia, cuyo artículo 45 señala que los efectos de las sentencias de la Corte son hacia el futuro y que ella es la única que puede decir si los efectos son retroactivos. Claro. Entonces, digamos que... Pero retroactivos, no dice ultraactivos. No. Exactamente. Entonces la Corte que en varias sentencias, porque no solamente son los efectos, recordemos, diferidos de sus fallos, sino también hay otro tipo de modulaciones, porque la Corte modula sus fallos, por ejemplo, las sentencias condicionadas que ustedes acaban de mencionar, o las sentencias aditivas, o las sentencias integradoras. O las interpretativas. O las interpretativas. Es decir, la Corte ha ido modulando y acogiendo esta tesis de la modulación de sus fallos. Entonces, en el tema, en los efectos diferidos, efectivamente, la Corte lo que señala, y aquí pues incluso hay una sentencia última donde recoge toda esta jurisprudencia, la sentencia SU-37 del 2019. Entonces habla de por qué los efectos, cuál es la razón por la cual la Corte da lugar y acepta la tesis de modular en materia diferida, en materia del tiempo, los fallos sus fallos. Entonces dice, se declara inexequibilidad, pero después de determinada fecha. Por ejemplo, hay un caso pues no tan reciente, la C-818 del 2011 en materia de derecho de petición. Recordar allí que el código del CEPACA regulaba el tema en el título, falla la memoria, primero o segundo. Sí, el código regulaba el derecho de petición. Y entonces la Corte en esa sentencia dijo, como es un derecho fundamental, debe tramitarse por ley estatutaria, por lo tanto, todo ese capítulo lo declaró inexequible, pero le dio efectos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014 para que no se quedara sin regulaciones, porque si los declarara inexequible pura y simple, nos hubiésemos quedado sin regulación del derecho de petición. Yo no estoy de acuerdo con eso. Claro, yo no estoy de acuerdo con el eso. tema. La Corte ahí se equivoca, y se equivoca también en el caso de la ley de financiamiento, ¿no? Si se declaraban inexequibles las disposiciones del Código CEPACA, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo en materia de derecho de petición, ¿qué pasaba? Revivían sencillamente las normas claro, del decreto 01 de 1984, que era el anterior Código Contencioso Administrativo. Revivían automáticamente, sin necesidad de lo que ahora dice la Corte, utilizando una palabra además que la gente no entiende. Una sentencia, una palabra que dice la Corte que reviviscencia, para decir que reviven las normas. Por Dios, no necesita decirlo. Sí. Cuando hay una declaración de inexequibilidad o hay la derogación general de un estatuto, las normas después es declarado el estatuto inexequible, reviven las normas anteriores, porque quiere decir que la norma derogatoria no surtió sus efectos como tendría que haberlo surtido. Sí. No lo surtió porque fue declarada inexequible, entonces reviven las normas anteriores. Yo por eso, con el debido respeto, me aparto de todas esas decisiones de la Corte y allá cuando era magistrado presenté mis salvamentos de voto. Doctor, pero bueno.
Entonces, una cosita, doctor José Gregorio, en esta sentencia, pues, de la que les comento, que repasa todo, la línea jurisprudencial, nos señala la Corte, este tribunal debe verificar el impacto del retiro inmediato de la disposición inexequible en razón de los vacíos normativos consecuentes, los cuales pueden generar, entre otros efectos, distorsiones nocivas para la economía, que creería yo que ese fue el argumento. En el caso de el mismo argumento, claro. Que estamos hablando de la sentencia. Claro, pero entonces debería haber declarado la exequibilidad. Sí, la tesis, y vuelve con el concepto que usted acaba de mencionar, la reviviscencia de normas que podrían ser inconstitucionales, la falta de regulación de aspectos esenciales de un derecho fundamental o la afectación o alteración de los sistemas prestacionales de salud, educación, etcétera. Es un poco como la argumentación que señala la Corte para decir, mire, si yo declaro la inexequibilidad pura y simple, pues puede ser un efecto más nocivo para la economía o, en fin, para la ciudadanía que si la declaro inexequible con efecto diferido. Pues eso no es cierto porque esa es la discusión. Reviven las normas anteriores. Reviven las normas anteriores. Exacto, pero yo quiero escuchar, el doctor Enrique y el doctor Ávila, porque quiero escuchar los efectos económicos que causa el fallo. Doctor Enrique. Sí, finalmente una precisión corta, y es que yo pienso estos argumentos y estos debates son muy interesantes porque yo no puedo desconocer la validez de los argumentos suyos, doctor José Gregorio, y los que están en contra de este fallo con efectos diferidos a futuro. Pero aunque nadie se lo ha planteado y me parece que en el comunicado tampoco está, también tengamos en cuenta que a partir del Acto Legislativo 3 del 2011 se establece el principio de sostenibilidad fiscal como un principio constitucional. De pronto no ha estado ese argumento. Un principio constitucional. Vamos a ir a eso. Que viene doctora Dione, ese efecto que aplaza en realidad el Estado social de derecho, infortunadamente, porque ese es uno de los peores actos legislativos que se han podido proferir. Pero en la parte final está el parágrafo. Claro. Y leamos el parágrafo, doctora Dione, sí, para estábamos mencionando ese tema. Atender lo que manifiesta el doctor Enrique. Parágrafo para nuestros seguidores, audiencia, para hacer pedagogía del artículo 334. Dice así: al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna, de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva. Exacto. Eso está Ese clarísimo. parágrafo afortunadamente fue introducido allí, lo mismo que uno que le oyó la doctora Dione también hace unos momentos, Sí, en relación con la inversión social. Así es, el que es la gasto inversión en público salud, en prioritario. educación, etc. Correcto, así es. Pero aparte del tema, tenemos una realidad. Estemos o no de acuerdo, ahí está el fallo. Ese fallo obliga, ¿no es cierto? Cuando salga, por supuesto. Yo creo que en este momento el fallo, porque también tengo la preocupación, si el fallo lo divulgan en febrero del año entrante o en marzo, ¿qué pasa? La norma, como el fallo no habría salido, ¿la norma seguiría aplicándose? Doctor José Gregorio, la Corte lo que ha señalado es que los comunicados de prensa sí surten, aunque eso no sea muy técnico. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Un comunicado no es una sentencia. Yo estoy de acuerdo con usted y eso ha sido una de mis críticas a la Corte, que ya empezamos ahora en ruedas de prensa, boletines, pero pues la Corte lo que ha señalado, recuerdo ahora la sentencia, creo que es una del 2001, pero pues digamos de memoria no la tengo presente, sí se ha señalado que los comunicados de prensa sí tienen efectos, entonces pues la sentencia ya tiene efecto, lo cual yo estoy de acuerdo con usted, debería ser hasta que se publique el fallo, como debe ser, pero pues pero como lo dijimos al principio, pues ya que a que la sentencia se publique, yo creo que nos vamos primero a la Navidad y Año Nuevo. Va a transmitir. Sí. Se dice que después de las 12 campanadas del 31 de diciembre pasa a ser inconstitucional lo que todavía ahora es constitucional. Sí. Pero además sobre los comunicados, que no son sentencias y que no pueden producir ningún efecto jurídico, este comunicado sobre la sentencia C-481-2019, que es el comunicado número 41, salió con fe de erratas. Entonces,
¿cómo creerle a una Corte Constitucional que no profiere sentencias sino comunicado y que ahora hace todo por conducto de ruedas de prensa bien confusas y fe de ratas, en donde se equivoca en el comunicado? Entonces, pues es que esperaremos de la sentencia. eso le hace perder toda respetabilidad a la Corte Constitucional y aunque hay que acatar los fallos, tenemos que formular desde la academia la crítica y lo hacemos con todo respeto, pero también con toda contundencia. Doctor Ávila, una pregunta. Desde el punto de vista económico, ¿cómo ve usted que pueda solucionarse este galimatías que se ha creado con el fallo? No, realmente lo comentábamos al comienzo. Colombia tiene una seguridad jurídica en materia tributaria. Tenemos un estatuto tributario que no es completo, pero está vigente. Y tenemos unas reformas tributarias anteriores a esta ley de financiamiento que la Corte Constitucional declara inexequible, o sea que no hay ningún vacío jurídico. No hay vacío. Sencillamente se siguen aplicando las normas vigentes, que con las vigentes el Estado colombiano recauda más impuestos que con las exenciones que estaban incluidas en la ley de financiamiento. Esa es la paradoja. Claro. Es una ley de financiamiento que no es ley de financiamiento, era ley de desfinanciamiento del Estado. Entonces, si va a recaudar menos, yo no sé cuál es el objetivo propositivo que un ministro de Hacienda presente un proyecto para recaudar menos impuestos. Entonces, ahí está, digamos, la gran diferencia. No hay un caos económico, no hay ninguna tragedia, sencillamente el país sigue andando, pero yo quiero recabar es algo en el contexto que está viendo América Latina, Chile, Argentina. Estamos en un modelo de desarrollo en Uruguay. En varios países. Un modelo neoliberal que, dijéramos de manera muy sencilla, ¿qué es el modelo neoliberal? Sencillamente más mercado. Que el Estado cada vez sea más pequeño, intervenga menos en lo laboral, menos en lo social, menos en lo económico, menos en lo político, y todo se lo dejemos a las fuerzas del mercado. Que el mercado decida cómo se financian elecciones, cómo se va a financiar el tema laboral, que salud, en lo posible el Estado no intervenga en eso, sino sencillamente sean los empresarios con su gran racionalidad económica los que definen el futuro de los países. Y está demostrado con la experiencia que los empresarios solos no han podido definir el futuro porque están las grandes crisis en Chile, en Argentina. No se ha podido. El Estado tiene que intervenir, tiene que buscar la equidad de los países o en caso contrario, desaparecerá la sociedad. Y el otro colorario bien importante es el consenso de Washington, que es justamente los 10 puntos en los cuales se sustenta cómo se implementó en Colombia el neoliberalismo y cómo se privatizan empresas estatales estratégicas, cómo se reduce el gasto fiscal, o sea, cómo se tiene que racionalizar, que es una imposición de ese consenso de Washington. O sea, eso no nace de aquí de los ideólogos colombianos, ni del ministro de Hacienda a su momento, sino son recetas que le entregan desde afuera a Colombia para que las implementemos y se van irrigando en toda América Latina. Para que pase aquí lo de Chile. Exactamente. Entonces, eso es lo que quieren. En Chile, las protestas que se han producido, desde luego no estamos de acuerdo con la violencia. No. Los incendios, los ataques a las personas, a las cosas, no estamos de acuerdo. Pero por supuesto, es justificado. Yo he hablado con algunos dirigentes chilenos en estos días de distintos partidos y lo que me manifiestan es esto que está pasando, las protestas que hay en Santiago y en distintas ciudades chilenas provienen de una acumulación de descontento de la ciudadanía chilena ante la pérdida progresiva de garantías y de derechos en materia de salud, en materia de transporte, en materia de educación. Entonces, comparaba uno de los dirigentes chilenos, me decía, piense usted en una olla a presión. Hay un momento en que si sigue, estalla. Claro. Estalla. Y en este caso estalló y ha estallado muy duro. Lo malo es que también eso se proyecta pasa igualmente en Argentina, está pasando en Uruguay y bueno, ojalá no pase en Colombia, doctora Dione. Y para que no pase, doctor José Gregorio, tenemos que ceñirnos a los mandatos de nuestra Constitución. El artículo 363 dice, el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Exactamente. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. Eso que acaba de decir el doctor Luis Alberto Dávila es muy sabio y muy cierto. ¿Cómo es posible que una ley de financiamiento lo que busque es desfinanciar el país aún más?
Yo sí quiero comentar aquí algunas cifras, doctor José Gregorio, de lo que estamos viviendo en materia tributaria. Las 1.000 empresas más grandes del país, según la Superintendencia de Sociedades, del año pasado a este aumentaron sus utilidades en un 50%. En un 50%, óigase bien. La banca en Colombia es de las que más representa y más ganancias ha tenido en los últimos años. Pero nosotros encontramos la contraparte, ¿cierto? La realidad del ciudadano colombiano es que el salario mínimo no alcanza para nada, que el salario mínimo no se compadece con el costo de vida. Nos dice nuestra ministra de Trabajo, la doctora Alicia Arango, que más del 60% de las personas que tienen un trabajo en Colombia ganan o un salario mínimo o menos de un salario mínimo. O sea, la gran mayoría de la población está en una situación de afugia, de apretamiento, de angustia, de precariedad. Y lo grave de todo esto es que los anuncios que se realizan no están acordes con la Constitución. Cuando yo le digo a la gente joven, después de haber invertido importantes recursos personales y familiares, trabajar y estudiar al tiempo como le toca a la mayoría de los colombianos, y endeudarse con ICETEX y con la banca colombiana, que ni siquiera se les va a pagar el salario mínimo, que se les va a pagar el 75% de un salario mínimo. Eso es totalmente inconstitucional, un año. Totalmente inconstitucional. Sí, totalmente inconstitucional. Eso viola el José principio Gregorio, de por Dios. igualdad, viola los derechos del trabajador, los Sí. principios básicos del Correcto. artículo 25 y Así del es. artículo 53, la dignidad de la persona dignidad de humana. la persona humana. Pero súmele otro detalle, doctor José Gregorio. Muchos de estos profesionales hoy por hoy que los contratan por prestación de servicios, les toca, con cargo a sus recursos, a sus ingresos, pagar salud, pensión y riesgos laborales. Estamos en el peor de los mundos. Nos dicen, vamos entonces a contratar por hora, pero de la hora pagada hay que descontarle lo de la planilla pila. Carambas. La salud, la pensión y los riesgos laborales. Y lo peor es que algunos dicen que en la reforma pensional viene un aumento del porcentaje de lo que la gente va a tener que pagar por ese monto, ya no el 16%, sino el 20%. Entonces estamos en una situación de desmedro. La pregunta es, ¿necesitamos poner a la gente contra las cuerdas? ¿Necesitamos generar estas protestas sociales que pase violentas? lo de Ecuador o lo de Chile. Claro, No. ¿somos un país, doctor José Gregorio, pobre? No, Colombia es un país sumamente rico y yo simplemente le quiero dar unas cifras. Colombia tiene una disposición constitucional que dice, los recursos del subsuelo son del Estado colombiano, artículo 332. Y la ley 756 del 2002, la ley que establece el régimen de regalías, miren lo que plantea en términos del margen de regalías. Colombia solo recibe el 1% de la explotación de esmeraldas y piedras preciosas, el 1%. De minerales no metálicos solo recibimos el 3%. De oro y plata recibíamos hasta esta época, hasta el Plan Nacional de Desarrollo, el 4%. Pero en el plan de desarrollo esas cifras disminuyeron. Miren cuánto quedaron. Oro y plata en beta 0.4%, doctor José Gregorio, con todos los impactos de contaminación por mercurio de nuestros ríos, de nuestras comunidades, de nuestras gentes. El oro y plata de aluvión quedó en el 2%, el platino en 1%, el carbón bajó completamente del 5% a 3.27% si se trata de más de 3 millones de toneladas anuales. Pero si es menos de este monto, les estamos solamente requiriendo 1.64% de regalías, doctor José Gregorio. Estos porcentajes son absolutamente indignos e inconstitucionales, porque esto no nos está mostrando que los recursos del subsuelo son del Estado colombiano. Súmenle a esto la corrupción. 50 billones anuales de corrupción según la Contraloría General de la República. 1 billón, nosotros nos damos el lujo, seremos tan ricos, queridos panelistas y oyentes, que le dedicamos a la corrupción 1 billón por semana, doctor José Gregorio. Eso sin hablar de la evasión y la elusión tributaria, que también asciende a una cifra de 50 billones. Nos preguntamos entonces, ¿somos un país pobre? Tenemos que poner a la gente contra las cuerdas, tenemos que generar válvulas que de pronto, por una situación como lo que pasó en Chile, el aumento de la tarifa del transporte público, la gente se nos va a rebotar y se nos va a poner la situación olla a presión de la que hablan los chilenos. Colombia necesita tener realmente unas medidas, unas transformaciones profundas de ese modelo de desarrollo económico y claramente orientarnos por la senda del Estado social y democrático de derecho que nos planteó la Constitución del 91. Doctor Luis Alberto
Eduardo, y Para después... dejar una referencia de un economista chileno que es Masnif, que fue premio Nobel que murió alternativo. recientemente, Pero desafortunadamente. él Manfred planteaba Magnif. y recoge unas cifras de la FAO, que es la, Sí. pues, la Organización de Alimentación. Para salvar el sistema financiero mundial, como lo hicieron los Estados Unidos, como lo ha hecho Europa, se han gastado 17 billones de dólares. Para salvar a la humanidad de la hambruna que estamos viviendo se requieren 30.000 millones de dólares al año. Si ustedes hacen una división muy sencilla, los 17 billones de dólares en 30.000 millones que se requiere para salvar del hambre al mundo, 600 años podríamos tener alimentación para la gente. O sea que no es cierto que no hay plata, que no hay recursos para tomar No, decisiones. lo que pasa es que los destinan a otras finalidades. Exactamente. Entonces, Sí. priorizamos Y hay en otros salvar un intereses. sistema financiero que lo necesitamos, un sistema capitalista que estamos de acuerdo con el sistema capitalista, pero que es un Pero sistema que su está finalidad deformado. Pero no debe es ser capitalismo social. salvaje. Exactamente, No, que hay que correcto. reestructurarlo para Sí, hacerlo sí. posible, Estoy o de si no, acuerdo. el mismo sistema se exacto. autodestruye. Pero lo que quieren imponer es el capitalismo salvaje Exactamente. en todos estos países. Eso no se puede. Bueno, doctor Enrique y doctor Charria. Me parece muy interesante esas cifras que estaba dando Dione y que nos ponen en el contexto de lo que estamos. Pero yo me pongo a pensar y pónganse ustedes a pensar que son el presidente o el ministro de Hacienda. Toca ir por partes. O sea, este país tiene además una crisis de gobernabilidad porque todo el mundo insulta al que esté de presidente, cualquiera que sea, y no se puede solucionar en el corto plazo estas inconveniencias del modelo. Hay que empezar por algo. Yo les digo una cosa, estamos en un contexto mundial de una crisis financiera y una crisis fiscal de la que vienen saliendo los países en Europa y particularmente Estados Unidos también. Entonces, imagínense todas esas situaciones de que no estoy de acuerdo con la precarización y con estas propuestas que vienen en camino, pero con una hacienda pública deficitaria. De alguna manera, no todas las prestaciones se pueden atender, hay que hacer también una responsabilidad fiscal porque si fuera de todo, acuérdense casos de Argentina, de Irlanda, de Portugal, de Italia, cuando el país pierde credibilidad y pierde calificación de riesgo, la economía se vuelve mucho más difícil y eso finalmente va a repercutir sobre los propios ciudadanos. ¿Cómo están en Grecia, por ejemplo? ¿Cómo están en Grecia? Con un Estado que no tiene mayor credibilidad internacional. Entonces, hay que pensar en la financiación también del presupuesto público, porque si no, ¿cómo se van a atender las Y que paguen los necesidades? pobres y que los ricos Exactamente. Sí, vayan estén Es más que hay tranquilos. fuentes No, para... pero una réplica para muy resolver. pequeña a la situación del doctor Saavedra. Sencillamente, los fundamentales de una empresa o de un país son muy similares. Colombia tiene los fundamentales, o sea, tiene una riqueza muy grande en sus recursos naturales y América Latina tiene esa gran identidad. O sea, lo que nos identifica en América Latina es el idioma y las materias primas. Somos un continente de una potencia inimaginable. Lo que pasa es que nos tienen en pequeños enfrentamientos que no nos hacen ver cómo somos de poderosos si pudiéramos transformar las materias primas, darle valor agregado a esa materia prima y exportarla Conocimiento. con mayor conocimiento para tener mayores ingresos. O sea, no hay tal de esa pobreza franciscana que está hablando el doctor Saavedra. Tenemos la posibilidad, tenemos esos fundamentales que son la riqueza para explotarla, para desarrollarla y con eso tendríamos los ingresos suficientes. Si no entregamos, pues, desde luego, pues con unos porcentajes, como se ha manifestado acá, muy bajos las regalías. Bolivia hizo un experimento muy importante y a pesar de eso está Yo tengo en las problemas. cifras acá, doctor Bolivia José Gregorio. recibía, El doctor caso José Gregorio, boliviano. 18% de regalías por toda la explotación de petróleo y gas. Cuando llega este presidente que está en problemas de tipo político, pero Sí, no pero eso es económico, otra cosa, porque se económicamente quiere Bolivia perpetuar. está muy bien, Sí, creciendo al muy 6%. bien, sí. Entonces le dice, mire, vamos a cambiar la relación, multinacionales, quédense aquí en Bolivia, pero el 88% es para nosotros, el 82% para Bolivia y el 18% para ustedes. Y con esos mayores ingresos, Bolivia pudo darle más educación a su gente, más salud a su gente y no está cambiando el sistema. Doctor Sencillamente dejó José empresa Gregorio. pública y empresa Pablo, privada. No mire, hemos dejado hablar al disminuyó. doctor Charria y el tiempo se nos está acabando. No, solo quería complementar esto que ha dicho el doctor Ávila. La pobreza extrema en Bolivia bajó del 38% al 15%, el desempleo del 8.1% bajó al 4.2% en estos 13 años. El salario mínimo aumentó de $60 a $310. O sea, realmente esto es impresionante. De $9.000 millones de Producto Interno Bruto pasaron a $40.000 millones.
industriales. Claro, tienen un problema de industrialización serio, hay una serie de cosas. El presidente pero quiere eternizarse en el poder. Indudablemente el cambio en el margen de regalías fue fundamental. En el ejercicio del poder parece una enfermedad No, hay que incurable. desapegarse del poder. Entonces, Eso nos aplica están ejerciendo aquí en el poder Colombia también. y todos quieren ser reelegidos y reelegidos de manera indefinida. Doctor Charria. Ese es el problema. Bueno, desde el punto de vista de la reelección, pues creo que se ha hecho lo he dicho muchas veces, pero no creo que estemos preparados nuestros países para una reelección de presidentes. Aquí nos la impusieron independientemente del aspecto ideológico. Por ahí estaban haciendo consultas, o derecha. Aquí tuvimos dos presidentes reelegidos. Exactamente. Y ahora, en materia económica, digamos que algunos han propuesto la economía social de mercado. Digamos que estamos porque si usted ve el artículo 333 y el 334, que ya la doctora Dione lo ha leído, el 333 habla de la libertad de empresa, libertad económica dentro de los límites del bien común, y el 334 habla de intervención de la economía, donde el Estado, por una ley de intervención económica, pues puede intervenir en y la empresa se garantiza la libertad de empresa y la iniciativa privada. Pero con finalidad social y dentro de los ecológica. límites del bien común. Del bien común, sí, y señor. dice que como función social. Correcto. Y la propiedad, y la propiedad también. derecho a la propiedad, el 58 era de la propiedad como función social. Sí, señor. Decía ayer, revisé una estadística que la DIAN, que había recogido por las declaraciones de renta este año de las personas naturales 3 billones de pesos. Que ha aumentado el recaudo, no recuerdo el porcentaje con respecto al año pasado. Entonces, los recursos, ¿qué es lo que está haciendo con esos recursos que está recibiendo la administración de impuestos? Porque, pues, obviamente la idea es, si hay mucho impuesto o aplicar el principio de progresividad, también hay que tener cuidado porque eso puede desestimular la inversión. O sea, hay que mirar, digamos, en eso hay que ser, digamos, los impuestos sí, pero ¿hasta qué punto? Y en el tema laboral, pues sí, yo he oído al presidente Duque que él no está de acuerdo con el tema de los salarios, de la propuesta del salario, que los jóvenes ganen menos del salario mínimo, un porcentaje del salario mínimo. Bueno, dice el presidente que no está de acuerdo, pero el ministro de Hacienda sí. Ahí hay un tema que Entonces, hay una quedamos? falta de comunicación, yo creo, y eso lo he venido observando entre el presidente y sus ministros en ciertos temas, como por ejemplo, sobre todo con Hacienda, que es además siempre ahí uno de los ministerios más importantes que maneja la plática. Entonces, pues ahí como puede haber un cortocircuito en ese mensaje. Lo mismo en el tema pensional. Claro. El presidente ha dicho no, toda la reforma pensional no va a haber aumento de edad ni aumento de las cotizaciones, y toda reforma laboral y pensional va a pasar por una mesa de concertación que él tiene con las centrales obreras. Sí, eso dice el presidente, exacto. pero al presidente no le hacen caso. Eso también es y el problema es que el gobierno lo dirige de acuerdo con la Constitución el presidente de la República. Sí, así es. Y el ministro que no esté de acuerdo con el presidente debería renunciar. Yo estoy de acuerdo ¿no? con eso. Sí. Pero el es más, yo creería, sus cargos de libre además yo nombramiento y creería remoción. que incluso con la son así. caída de la ley de financiamiento debería, a mi juicio, esto es un comentario personal, debió haber renunciado el ministro de Hacienda, pues claro. A mi juicio, porque, desde luego. Bueno, el doctor Enrique, ya para irnos porque se acabó el tiempo. Sí. Bueno, sobre lo que decía el doctor Juan Manuel y todas las críticas que hacen, yo quiero sumar una más, y es, miren este dato tan absurdo, que no sé si seamos récord mundial o por ahí cerca. En los últimos 25 años ha habido 15 reformas tributarias. ¿Eso qué confianza es para el inversionista en el mercado? Que le estén cambiando permanentemente las reglas de juego en promedio cada 11 meses. Hay Claro, una no hay reforma seguridad tributaria. jurídica. Y si uno mira el estatuto tributario, es una colcha de retazos, y la ley tributaria debe tener una coherencia interna para que genere incentivos o desincentivos, pero si es una colcha de retazos, yo no sé qué es peor en Colombia, si la política tributaria o la política criminal, pero ambas son fruto de la improvisación permanente. Desde luego. Yo remato con Sí. esto. Y van de la mano. Doctor Enrique habla de cuántas reformas tributarias 15. vamos. 15 en los últimos 25 Pues años. nosotros llevamos más de 50 reformas constitucionales en 28 años. 53. 53, con eso creo que... Vamos en con eso- 53. Vamos en 53. Bueno, con eso creo que está dicho todo. Hasta aquí debates constitucionales.
Muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates constitucionales.